Decíamos, Ricardo, que ayer se movilizaron las centrales sindicales, la CGT, las dos CTA, que van a confluir en poco tiempo en una sola CTA. En un momento en donde sí, se podrá decir, argumentar que ya estaba programada con anticipación el 22 de agosto, se iba a hacer esa movilización, pero sobrevolaba esa sospecha de intencionalidad político-partidaria, y si algo faltaba era el postre servido en bandeja, que era la disputa, la que fue la disputa entre camioneros. Estuvo allí, ¿no? En el acto, Jorge Hoffmann, que es el secretario adjunto de la CTA Nacional. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente estuve en el acto. A ver, yo creo de que a este gobierno no se le puede dar ningún plazo. Ya está anunciando la reforma laboral. Entonces, ¿por qué tenemos que ajustarnos a los plazos del gobierno cuando lo que está en juego son 60 años o más, 70 años de derechos sindicales? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ustedes se niegan a son discutirlo. Subalternos? ¿Por qué los derechos laborales son derechos subalternos? Hay derechos que valen más que los derechos laborales. ¿Ustedes se niegan a discutir una reforma laboral? No, nunca nos hemos negado a discutir una reforma laboral. Ahora, nos negamos sí a que la reforma laboral, ya la vivimos en Argentina, sea el calco de la reforma laboral de los 90, que de eso se trata, flexibilizar, avanzar más aún en la posibilidad de la negociación individual, por fuera del sindicato, el empresario con un trabajador, y esa reforma laboral dio como resultado, no solo la reforma, el modelo que incluye la reforma, un 18% de desocupados. Entonces, esa experiencia está vista, que lo que logra es rebajar los costos laborales, intensificar el ritmo de trabajo, y destruir empleo. La semana pasada estuvo en esa silla Cantar, ¿no? El candidato ni que cantar ahora, y una de las preguntas fue esta, ¿no? La reforma laboral. Recuerdo que una de las cosas que le decíamos es: el trabajador escucha la palabra reforma laboral y automáticamente se asusta. Y tiene razón en asustarse, porque históricamente las reformas laborales fueron no progresistas para el campo laboral. Y él dijo acá, hablamos de reforma, la reforma puede ser positiva también para los trabajadores, no estamos diciendo volver a la reforma de los 90, ni mucho menos, y tampoco copiar la de Brasil. ¿Y cuál es la...? Eso dijo Cantar. ¿Usted le cree? No le creo. Digamos, a Cantar le puedo creer. Cantar es un diputado. Acá hay un modelo económico. Cantar es un diputado que puede tener buenas intenciones. No lo va a determinar Cantar a esto. Esto lo va a determinar Macri y los CEOs que integran el gabinete nacional. Y uno, analizando el discurso de los CEOs, analizando hasta su comportamiento como empresario, está muy claro que la reforma implica romper o quitar derechos laborales, quitar derechos históricos, legítimos, derechos que existen en cualquier país desarrollado del mundo. No es que en la Argentina exista, como dijo el ministro de Triaca, los trabajadores van a tener que resignar algún privilegio. Esto está determinando claramente cuál es la reforma laboral. Privilegios para ellos son derechos. Entonces, está absolutamente claro que lo que además están buscando es la reducción del costo laboral para poder competir en términos internacionales con salarios bajos. Esto además lo dice Macri, está explicitado, no hay sospechas. Cuando Macri plantea, va contra la justicia laboral, contra los jueces laborales y contra la justicia laboral, estamos retrocediendo alrededor de 100 años, es decir, de liquidar la justicia laboral como una jurisdicción especial que atienda los conflictos vinculados al derecho del trabajo y atender esos conflictos como cualquier conflicto de orden civil, como si trabajador y empresario estuviesen en el mismo nivel. Entonces, digo, no hay, más allá de la buena intención que pueda tener Cantar, está absolutamente claro lo que significa la... ¿Lo que se viene es el modelo Brasil?
Yo creo de que, a ver, me parece de que el triunfo de Cambiemos de 1-3, no le van a dar los números. No le van a dar los números en el Congreso. Nadie se va a atrever, de ningún partido que no sea Cambiemos, a esta altura. Mire que cuando los sindicalistas le dijeron a Flammaric que esto no sale, y dijo, para eso tengo la Banelco. Para eso tengo la Banelco, que, digamos, es un gobierno que tiene muchos cuadros de la época de la Banelco. Pero está claro de que, en el caso de Massa, está muy claro, digamos, Massa ha perdido electorado por derecha, no lo va a perder ahora por izquierda. Entonces, la reforma laboral yo no creo que pase en el Congreso. Lo que sí temo, este es un gobierno, es una derecha que para nada es democrática, podemos hacer un largo listado, desde el intento de designación de los jueces de la Suprema Corte por decreto, el no admitir la desaparición de Santiago Maldonado, la situación de Milagro Salas. El mundo está planteando de que hay problemas de democracia y de republicanismo en la Argentina. Mi temor es el avance por vías no democráticas, por vía del decreto, por ejemplo. Entonces, ahora, la performance electoral de Cambiemos no le da para tener esta iniciativa en términos democráticos. Fíjense ustedes el triunfo de Cambiemos. Si uno toma el historial de las elecciones legislativas desde la recuperación de la democracia, solamente Cambiemos en la legislativa le ha ganado a Fernando de la Rúa. Este 35% que sacó Cambiemos, 34% en el país, fue la peor performance de los gobiernos desde la recuperación de la democracia en la primera elección de medio término, salvo la de la Rúa. Entonces, ese es el poder electoral. Después lo otro es construcción simbólica, pero el poder electoral es ese. Entonces, con ese poder electoral no se puede ir un tercio de la población, no puede ir contra el 66% restante. Y está claro, si uno por lo menos mira el escenario político, yo no creo que la fuerza de Massa le dé para plantear la flexibilización laboral, cuando uno ve que en esa fuerza hay expresiones con mucho peso en la vida política del país que para nada están de acuerdo, ¿no? Cuando empezamos esta entrevista, Jorge, vos dijiste, ¿por qué darle más tiempo al gobierno? Ya ha demostrado con creces cuál es el proyecto, qué es lo que quiere, los trabajadores no tenemos que darle más tiempo, e hiciste un diagnóstico social que realmente es tenebroso, da miedo. En este sentido, estamos obligados a preguntarte, ¿no ha sido demasiado paciente las centrales trabajadoras en convocar el reclamo, e inclusive ayer en plantear ahora el 25 de septiembre para ver cuándo es el paro? A ver, yo estoy absolutamente convencido de que es imperiosa, urgente la necesidad de todo el movimiento obrero. Ahora, esa unidad para ponerle freno a este proceso de pérdida de avance sobre nuestros derechos. Hay sectores del movimiento obrero que no piensan así. Ayer escuchaba a un dirigente sindical que inclusive había convocado, concretamente el secretario general del sindicato de panaderos, secretario de finanzas de la CGT, que decía, no, este no es un paro contra el gobierno. Sí, pero entonces, que hay problemas, existen los problemas, pero esos problemas los generó el gobierno anterior. Entonces, este también es un dirigente sindical. Es una realidad. Entonces, no toda la dirigencia sindical piensa de la misma manera. Ahora, yo digo, en el mes de marzo, nunca en la historia argentina hubo tanta movilización obrera. Entonces, acá hay un proceso de movilización más allá de las propias estructuras sindicales. Nosotros, desde la CTA, con gusto, y planteamos la necesidad de la unidad de acción con la CGT. Ahora, realizamos la marcha federal con 400.000 trabajadores, donde no convocó la CGT, convocó un sector de la CGT. Entonces, este proceso de movilización además es inédito en el mundo, es inédito en América Latina. En los procesos de ajuste que vivió España, para decir concretamente un país, ¿cuál fue la reacción del movimiento obrero en relación a lo del movimiento obrero argentino?
en Brasil inclusive, y lo digo con mucho dolor, el proceso de ajuste de Brasil es más feroz aún que el de Argentina. Sin embargo, las 5 centrales no pudieron generar, las 5 centrales que se oponen al modelo brasilero, no pudieron generar la movilización que se generó en la Argentina. De cualquier manera, yo creo que en función de esta movilización, no, de este proceso de movilización y aún de la movilización de ayer, que contó con la desaprobación de muchos sindicatos grandes, muestra de que hay una clase obrera movilizada, organizada, más allá de las grandes centrales sindicales. Y esto Macri tiene que tomar nota. Macri sacó 1 de cada 3 votos, sacó 1/3 del resultado electoral. No ganó las elecciones. Es 1/3 del electorado, sumado a que ayer había 250, 300.000 personas. En febrero-marzo hubo más de 1.200.000 personas movilizadas. Entonces, en este marco, seguir adelante pensando en la reforma laboral me parece que suena a provocación, que suena a una actitud más antidemocrática que de respeto al derecho que tenemos en este caso los trabajadores en el ámbito de la democracia. Recién dijo el mundo reclama por, este gobierno hace oído sordo a el reclamo de liberación de Milagro Sala y niega la desaparición forzada de Santiago Maldonado. No voy a hacer hincapié en este último, más sí en el primero, donde hay una identificación partidaria con el kirchnerismo. ¿Cómo se hace para despegar que este reclamo que se hace por sectores, movimientos sociales, centrales sindicales, partidos políticos que no están en el gobierno, se entienda que es un reclamo institucional y no partidario? Bueno, habría que preguntárselo a las Naciones Unidas, por ejemplo, que plantean que Milagro Sala debe estar libre. Yo no creo que Naciones Unidas sea kirchnerista. Hay sectores del marxismo, Alberto Fernández no es kirchnerista y plantea la necesidad de la necesidad de que se cumpla la ley con la libertad de Milagro Sala. Yo soy abogado, además de la función, estudié abogacía, no soy abogado. Y una cuestión elemental, nadie puede ser detenido sin juicio previo. Lo dice la Constitución Nacional de 1853. Es muy elemental eso. La situación la postura del gobierno es indefendible desde el punto de vista de la República. Esto demuestra claramente que estamos frente a un gobierno que no le importa a la República. Es democrático en la medida que pueda consolidar una mayoría. Pero si no consolida una mayoría, no es democrático. Si no, no puede estar detenida Milagro Sala. Lo dice la Constitución Nacional, lo dicen los códigos de procedimiento, salvo que se entienda de que es un peligro para que haga un atentado, que es una locura. Y en esto no es el único hecho que preocupa el carácter republicano de este gobierno. La avanzada contra la justicia laboral no es no lleva la mácula de la República. Acusar de mafioso al más destacado abogado laboralista de la República, Héctor Recalde, y a su vez legislador nacional, no es de personas que inspiran sus declaraciones en la República y en la democracia. Yo creo que ahí debemos estar no preocupados, ocupados para decirle a los CEOs que así no se gobierna la República. Así la República no se gobierna si se pretende ser republicano. Y por eso digo, nosotros no podemos esperar hasta las elecciones para elevar nuestra protesta. Por eso no podemos esperar. La situación de Milagro Sala, yo insisto, no es una cuestión si es kirchnerista, no es kirchnerista. No, pero la acusan de instigación a un homicidio,
de haber defraudación con fondos públicos. Digo, las figuras que se tiran en el imaginario de la gente, en la comunicación, dicen, pero esta tipa no puede estar libre. A ver, está bien, bueno, doblemente antirrepublicano, doblemente antidemocrático. Cuando desde el poder se genera o se intenta generar en el terreno de la subjetividad de la gente, construyendo una figura que no se responde a la realidad de los expedientes, de los testimonios, de la vida, es una actitud perversa, no tiene nada que ver con la democracia. Y Milagros Salas, yo digo, ya lleva ¿cuánto? 1 año y medio presa. ¿Cómo puede ser que todavía no tenga una situación, después de los cargos que se le hacen, que les permita detenerla en términos legales? Quiere decir que no pueden. Quiere decir que las acusaciones sobre las que ella, o las acusaciones que se les hace, no están las pruebas. No están las pruebas, pasó 1 año y medio. Entonces, por eso yo insisto que esto es doblemente grave cuando se genera conciencia en la gente de situaciones que después en los hechos no se pueden probar. Entonces yo digo, este gobierno es un gobierno que no está muy apegado ni a la República ni a la democracia. Osman, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Establecemos aquí la segunda pausa. Ya está en el piso Luz Balbastro, espacio grande, duda grande también la que se planteó en torno de la participación de este cuarto frente en las elecciones a concejales del próximo 22 de octubre. Pausa y ya volvemos.